Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. La nueva embajadora de República Dominicana le da un simbólico báculo al Papa Francisco. La nueva embajadora de la República Dominicana se emocionó en su primer encuentro con el Papa. Credenciales que acreditan como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana ante la Santa Sede. Como regalo, Eunicis Vázquez entregó al Papa este báculo de madera. De la Isabela, lugar donde se celebró la primera misa. Francisco bromeó cuando le entregó los documentos de su magisterio. Esto es una biblioteca, no digan nada. El Papa también rezó por República Dominicana con la embajadora, su familia y sus colaboradores. Y luego se reunió con ella a puerta cerrada para abordar cuestiones políticas. Se cumplen ya 5 años de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos, donde habló en el Congreso y visitó la zona cero de Nueva York. El 22 de septiembre de 2015, el avión del Papa Francisco aterrizó en la base aérea de Andrews, hasta donde se desplazó Barack Obama con su familia para darle la bienvenida. A partir de entonces, Francisco se desplazó en un Fiat 500 preparado para la ocasión. Un día después fue la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Blanca. Allí el Papa agradeció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. The efforts which were recently made to mend broken relations and to open new doors to cooperation within our human family represent positive steps along the path of reconciliation, justice, and freedom. In your humility, your embrace of simplicity, in the gentleness of your words, and the generosity of your spirit, we see a living example of Jesus' teachings. Durante el viaje, el Papa beatificó a Fray Junípero Serra, uno de los evangelizadores del país. También intervino en el Congreso, corazón de la vida política de Estados Unidos. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. You are called to defend and preserve the dignity of your fellow citizens in the tireless and demanding pursuit of the common good. Let us remember the golden rule. Do unto others as you do unto others as you will have them do unto you. Afrontó cuestiones como la acogida de refugiados e inmigrantes, la familia o la pena de muerte. Los miembros del Congreso le aplaudieron en más de 20 ocasiones. El Papa también viajó a Nueva York. En la zona cero saludó a familiares de víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Allí rezó junto a representantes de otras religiones y recordó el heroísmo de los bomberos que entraron en las torres para salvar vidas. Este lugar de muerte This se place transforma of también death also en un is lugar de transformed vida, in a place de for vidas life, salvadas, saved un canto lives, que nos lleva a afirmar a song that que la leads vida us to affirm siempre that está life destinada a triunfar sobre los profetas will de la always destrucción. El Papa además celebró una misa en el Madison Square Garden y visitó una escuela en un barrio de Harlem. La tercera etapa de su viaje fue Filadelfia, donde participó en el Encuentro Mundial de las Familias.
Escuchó historias de familias de todos los continentes e invitó a superar los problemas cotidianos con buen humor. En las familias discutimos. Families, we quarrel. En las familias a veces vuelan los platos. And sometimes plates can fly. En las familias los hijos traen dolores de cabeza. And children bring headaches. No voy a hablar de la suegra. I won't speak about mother-in-laws. Celebró una misa en aquel mismo lugar y les dio un consejo para toda la vida. Les dejo como pregunta para que cada uno responda, porque dije la palabra impaciente. En mi casa, ¿se grita o se habla con amor y ternura? Es una buena manera de medir nuestro amor. El Papa también visitó una cárcel donde se vivieron instantes conmovedores. También se reunió en privado con víctimas de abusos y explicó a los obispos del país cómo fue esa reunión. Continúa abrumándome la vergüenza de que personas que tenían a su cargo el tierno cuidado de esos pequeños les violaran y les causaran graves daños. Me comprometo a la celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuenta. Desde Filadelfia emprendió el regreso a Roma y el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, acudió al aeropuerto para decirle adiós y darle las gracias por la visita. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 7 de San Lucas, nos encontramos ante un rey Herodes curioso por saber la identidad de Jesús. Le llamaba la atención de que escuchaba hablar de los milagros que él hacía y del don de palabra que tenía. Y algunos decían que era Juan el Bautista que había resucitado, otro que había vuelto Elías, otro que había venido uno de los profetas del Antiguo Testamento en su persona. Pero decía el rey Herodes, a Juan el Bautista lo decapité yo. ¿Quién es este entonces? Y esto es lo hermoso de Jesús. La figura de Jesús siempre despertará curiosidad, aún en la gente más poderosa del mundo. Pero esa curiosidad de querer saber quién es, no es tanto por el mensaje salvador, sino por el protagonismo. Viene a mi mente aquella película de Jesús Superestrella que salió. Y algunas veces se ve así al maestro. Se ve como el Jesús Superestrella. Se ve que es una persona muy importante, pero nadie tiene en cuenta la profundidad que significa conocerle a Él. Conocer a Jesús por sus milagros es bonito, pero conocer a Jesús por su ser todavía es mucho más hermoso. Porque a través de su antropología nosotros podemos identificarnos con Él. Nosotros podemos ser uno con Él. Nosotros podemos aprender a amar, a perdonar, a servir, a comprender a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Muchos cristianos creemos en el Jesús Superestrella, milagrero solamente. Muy poco nos hemos detenido a meditar sobre esa parte humana de Jesús, la cual nos lleva a nosotros a identificarnos con el dolor, con el sufrimiento, sobre todo de los más pobres, los vulnerables, los desprotegidos. Señor, concédenos la gracia de conocerte, de despertar esa curiosidad en nosotros mismos, pero conocer
conocerte en tu humanidad, para que así podamos disfrutar tu divinidad. Que así sea. Padre Pío y los papas. Esto es lo que dicen los últimos pontífices sobre el santo de los estigmas. Cada 23 de septiembre se recuerda el testimonio del Padre Pío, un fraile franciscano que se dedicó sobre todo a la confesión, al punto de que en ocasiones llegó a pasar hasta 14 horas al día en el confesionario. En 2016, el Papa Francisco quiso que sus restos estuvieran expuestos en San Pedro durante el Jubileo de la Misericordia, como ejemplo de disponibilidad para todos los sacerdotes del mundo. También visitó el convento donde viviò il santo. Al tempo stesso, considerando la sua incondizionata fedeltà alla Chiesa, darete testimonianza di comunione, perché solo la comunione, cioè essere sempre uniti, in pace fra noi, la comunione fra noi, perché la comunione solo edifica e costruisce. Un paese che litiga tutti i giorni non cresce, non si costruisce, spaventa la gente. A los 15 años decidió hacerse capuchino. Desde allí inició un largo camino espiritual en el que experimentó el dolor de Jesús en la cruz. Benedicto XVI explicó el significado de los estigmas que sufrió el santo. Dijo que Dios no anula nunca lo humano, sino que lo transforma con su espíritu y lo orienta al servicio de su designio de salvación. Come è stato per Gesù la vera lotta, il combattimento radicale, Padre Pio ha dovuto sostenerli non contro i nemici terreni, bensì contro lo spirito del male. Le più grandi tempeste che lo minacciavano erano gli assalti del diavolo dai quali egli si difese con l'armatura di Dio. Las heridas místicas relacionadas a la pasión de Cristo aparecieron en sus manos y pies, también en su costado y hombro. Al ocurrir este hecho, desprendía un olor a flores. Debido a su fama de santidad, miles de personas acudían hasta San Giovanni Rotondo para conocerle, confesarse y asistir a sus misas. Actualmente su devoción está regada por todo el mundo, especialmente en Italia. Les presentamos un resumen de las noticias más importantes de El Salvador de los últimos días, traído gracias a nuestros hermanos de la UCA Audiovisuales. Diferentes organizaciones de la sociedad civil y diputados de la Asamblea Legislativa se pronunciaron este martes luego de la negativa de los altos mandos militares de permitir que se realizaran las inspecciones judiciales a los archivos relacionados con la masacre de El Mozote. El juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, anunció que se reprogramará la inspección de los archivos militares en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada para el 5 de octubre. El IDUCA mandó una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que manifiestan su preocupación por la vulneración de los derechos de las víctimas del conflicto armado, en particular de la masacre de El Mozote. Además, la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote manifestó que bloquear una orden judicial por parte del Estado Mayor es una medida sin ninguna base legal desde el más alto nivel del órgano ejecutivo. Por segundo día consecutivo, manifestantes se organizaron para exigir el cierre del basurero en la planta de transferencia de desechos sólidos Aragón. Decenas de personas bloquearon el paso en la carretera a Comalapa, cerca del Paso del Jaguar, y luego habilitaron un carril. Las personas piden el cierre definitivo del basurero, que desde hace al menos 6 años representa problemas y riesgos de salud para las comunidades. Los manifestantes dijeron que no han recibido una respuesta clara por parte de la Alcaldía de San Salvador. El presidente Bukele informó a través de su cuenta de Twitter que no se instalará un cerco sanitario en la ciudad de San Miguel. De las más de 1,000 pruebas realizadas el pasado domingo, solo 68 resultaron positivas en ese municipio. Después del análisis segregado de los datos, concluimos que San Miguel tiene un nivel de contagio detectado neto de 6.8%.
a escaso margen del decreto para instalar un cerco sanitario. Es decir, no se instalará un cerco sanitario en San Miguel por ahora, escribió el presidente. El presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Ansora, se reunió con representantes de Comures, quienes externaron su preocupación por el atraso en el desembolso del FODES. La Corte de Cuentas auditará al Ministerio de Hacienda por el impago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, FODES, desde hace casi 4 meses y por no trasladar 75 millones que la Asamblea autorizó de deuda para que las alcaldías enfrenten la pandemia en sus localidades. El ministro de Salud, Francisco Alaví, aseguró este martes que los cercos sanitarios que realiza en municipios del departamento de Morazán no fueron planificados. En Corinto y San Francisco Gotera hay menos del 1% de población contagiada según cifras oficiales. La instalación de cercos sanitarios en Morazán coincide con bloqueo del gobierno a la orden judicial de inspección de archivos militares por masacre en ese mismo departamento, ocurrida en 1981. Nayib Bukele anunció en su cuenta de Twitter la toma de 3.000 pruebas PCR en San Salvador para detectar COVID-19 en un periodo de 3 días. Indicó que se realizarán 1.000 pruebas diarias. Además, el mandatario informó que ya se tienen los resultados del municipio de Santa Rosa de Lima, en donde el nivel de contagio es del 16.7%, por lo que estableció un cerco sanitario a partir de las 11 de la noche de este martes. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, que nos ha preparado un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. A nivel nacional estamos celebrando hoy la campaña contra la trata de personas. Este rubro tiene muchos aspectos, desde niños desaparecidos o vendidos o llevados con engaño a algunos lugares donde les van a cuidar y les obligan a trabajar, mujeres, niñas que son también engañadas de muchas maneras, donde se ejerce la violencia psicológica o económica o física. Es una plaga terrible la que está ocurriendo. Luchamos contra esta trata de personas, porque toda persona tiene su dignidad y toda persona tiene que ser respetada como imagen de Dios. El arzobispo de Lima ha dicho que este año no va a haber la procesión de los milagros, la famosa procesión, quizás la más grande del mundo, por la pandemia, que nos está impidiendo pues el celebrar muchas cosas y hacer muchas cosas buenas. El arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, ha escrito una carta, una exhortación, sobre todo a los políticos, pidiendo que luchen contra la corrupción, contra los engaños, contra el favoritismo, contra el robo, todo esto que está perjudicando al Perú por tanta corrupción. También está invitando pues a la unidad. Están presentándose ya candidatos para las elecciones presidenciales del 11 de abril. Hasta el día 30 pueden presentarse. Condición: cada candidato tiene que pertenecer y militar en algún partido político. También nosotros estamos preocupados porque sigue aumentando el número de fallecidos. Hasta el momento, en la pandemia, han fallecido 31.780 personas. Y el contagio también sigue aumentando. Perú parece que va a ser el último país de esta parte de América que va a abrir el aeropuerto internacional Jorge Chávez para vuelos internacionales. Nosotros estamos luchando de varias maneras. La Iglesia, sobre todo, con el programa Denles ustedes de comer. Muchas ollas solidarias en las parroquias, Cáritas, que está ayudando muchísimo para que haya menos hambre
y también a la vez estamos orando mucho. Reportó para ustedes desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Y ahora les presentamos la primera de 10 semillas salesianas juveniles que estaremos transmitiendo aquí en ABA Televisión. Todos estamos en camino. Hemos crecido gracias a la compañía de los que han caminado a nuestro lado desde el principio hasta hoy. Hemos prometido dar hasta el último aliento, acompañar el camino de tantos jóvenes, como lo hizo Don Bosco, gracias también a la preciosa compañía de Cafaso a su lado. Este es el enfoque y el corazón del libro Camino, que ha nacido de la implicación de más de 4.000 salesianos, sobre todo jóvenes salesianos, y en los que se le propone a todas las comunidades de formación inicial para este año 2020-2021. Nos gustaría proponerles en 10 vídeos cortos como este, uno por mes, de septiembre a junio, las 10 semillas más preciadas dentro de este campo. Personalmente, como comunidad, depende de ustedes plantar y cultivar la semilla que se les confía. Empecemos con el primero, Joven SDB. Somos la congregación más extendida en el mundo, tan rica en variedad de culturas. Este es un recurso formidable de la Iglesia para los jóvenes, como nos recordó el Papa Francisco en el capítulo general 28. La presencia universal de vuestra familia salesiana son un estímulo e una invitación a custodiar y preservar la riqueza de muchas de las culturas en las que estáis inmersos. Tenemos tanta energía joven para renovar la congregación, la vida religiosa, la propia Iglesia. Si los jóvenes salesianos se hacen cada vez más los primeros responsables de su crecimiento y están siempre mejor acompañados en ello. ¿Cuánto está vivo mi sentido de pertenencia a la Iglesia y a la congregación cuando veo la amplitud de estos grandes horizontes? ¿Cómo se valora la internacionalidad y la interculturalidad entre nosotros? ¿Es un problema o es sobre todo un recurso? ¿Cómo funciona el diálogo entre generaciones dentro de nuestras comunidades formativas? Somos muchos jóvenes salesianos para muchos jóvenes que nos están esperando. Hoy, 24 de septiembre, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Nuestra Señora de la Merced. Conozcamos su historia. Cuando los habitantes del pequeño puerto peruano de Paita observaron ese 14 de noviembre de 1741, que la flota del almirante George Hanson, corsario al servicio de su majestad el rey Jorge II de Inglaterra, se aproximaba, huyeron despavoridos. Así el filibustero pudo entrar a saco en la población. Luego de arrasarla, la incendió y todo quedó reducido a cenizas, menos la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes. Como no pudo tomar ningún prisionero, entonces el frustrado Hanson ordenó secuestrar a la Madonna, pero en el momento de embarcarla, la efigie se hizo tan pesada que no pudieron subirla a bordo, por lo que el airado almirante le dio una estocada que aún puede verse en el cuello. Después la lanzó y al tocar el agua, el mar se agitó de tal forma que toda su escuadra estuvo a punto de naufragar. Pasado el susto, los compungidos pobladores se dieron a la tarea de registrar los alrededores del pueblo con la esperanza de recuperar algunas pertenencias. Y en una playa cercana encontraron la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, mojada pero indemne. Alborozados y agradecidos, los lugareños la condujeron en solemne procesión a las ruinas de la iglesia. Sobre ellas levantaron un cobertizo y entronizaron a la Santísima Virgen en un improvisado altar. En esa oportunidad, Nuestra Señora de las Mercedes hizo gala una vez más de su protectorado sobre los cristianos en peligro de ser esclavizados, tradición que había comenzado la noche del 1 de agosto de 1218, cuando se le apareció a San Pedro Nolasco y le pidió que fundara una congregación para rescatar a los cristianos encadenados por los moros en el norte de África, y así nació la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced, aprobada por el Papa Gregorio IX en 1235, que a lo largo de varios siglos logró redimir a más de 300.000 cautivos,
por eso es la patrona de los secuestrados y los presos. Tras el descubrimiento, los mercedarios, así se les conoce popularmente, continuaron su labor en América y expandieron la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes por todo el continente, pero con especial fervor en Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Nicaragua, Panamá y Colombia. En nuestro país es la patrona de San Juan de Pasto, pero es Nátaga, Huila, en donde se encuentra el santuario más visitado de esta advocación en Colombia, porque allí una talla de madera de la Virgen de las Mercedes que un grupo de comerciantes traía de Quito a Bogotá en 1663. Se ranchó y se hizo tan pesada que tuvieron que dejarla en ese sitio, y ahí mismo construyeron una iglesia en su honor a la que desde entonces acuden permanentemente peregrinos de toda América. Pero la afluencia de devotos se desborda el 24 de septiembre, que es el día de su festividad, y por eso la celebración se realiza en la plaza principal. Por eso hoy pidámosle a Nuestra Señora de las Mercedes que redima y dignifique a los presos, alivie las cárceles del hacinamiento infrahumano que padecen y así como a ellos, nos libere también a nosotros de las cadenas del pecado. Les invitamos a seguir uniéndonos en oración con el Papa Francisco por el cuidado de nuestra casa común. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Y para el final de nuestro noticiero del día de hoy, les dejamos con el segmento El Minuto de San Óscar Romero. Que lo disfruten. El 9 de julio de 1978, en su homilía, Monseñor Romero decía: jamás se puede hacer un mal como medio para conseguir un bien. Qué gran frase, tan profunda, de grandes connotaciones. Nosotros no podemos hacer aquellas cosas malas para decir vamos a conseguir un final feliz. No. Monseñor Romero nos invita a que reflexionemos en la dignidad de la persona, que no traspasemos aquellos límites que como seres humanos debemos de guardar siempre, sobre todo en la parte ética, moral, en la parte de justicia, en la parte de humanidad. Monseñor Romero nos invita a reflexionar de que el fin no justifica los medios. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por www.abatvn.com, Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.